Cuando vamos a la historia de la crucifixión de Jesucristo, de los acontecimientos, generalmente rápidamente pasamos a lo que hoy celebramos. Pero yo quiero invitarlos en esta mañana a que podamos concentrarnos en la primera parte de la historia. La primera parte de la historia donde es Cristo el que está colgando en la cruz del Calvario. Cristo colgando, clavado en el madero de la cruz del Calvario, rodeado de soldados que lo maltratan, lo insultan. Hay distinta clase de violencia sobre Jesucristo. La multitud sedienta de ver un espectáculo de muerte, está ahí contemplando a este que decía ser el rabino, que la gente identificaba como el rabino y que en ese momento estaba colgando en la cruz del Calvario. Vemos al Cristo crucificado en ese momento, cuando Él está clavado, colgando de la cruz. En ese momento no hay seguidores, no hay cristianos, no hay iglesia, no hay Biblia. Aquellos que lo seguían anteriormente estaban, dice el texto bíblico, alejados de la multitud, contemplando como un hecho asombroso, totalmente inesperado. Los otros discípulos escondidos, pensando dónde podían ir después de ese acontecimiento que no estaban esperando. Vemos soldados, vemos religiosos, vemos los dos ladrones al lado de Jesucristo, pero no encontramos en esa escena cristianos, no encontramos creyentes, no encontramos iglesia y tampoco encontramos Biblia. Sus líderes religiosos habían conspirado con Roma, su enemigo, para asesinar a Cristo, acusarlo falsamente y crucificar a la mejor persona que habían tenido. Jamás habían visto a una persona como esa y ahora estaba colgando en la cruz aquel madero. Incluso sus seguidores más cercanos, los discípulos que estuvieron en Jerusalén 4 días antes, habían llegado a esta ciudad y la multitud fue creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando llegaron con Cristo, lo recibieron con mantos y palmas desplegados. Y ahí estaban en el ingreso de Jerusalén. El canto comenzó siendo una cuestión religiosa, hosana, hosana, pero luego se convirtió en una ovación política militar. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino, bendito el rey que viene, el rey nuestro de David. Y este es el momento en que hemos esperado, podrían decir sus discípulos. Este es el momento que hemos esperado. Ahora se quitaría su túnica religiosa y entonces podría ponerse esa túnica de rey proclamado, ese Mesías. Estaban a punto de ganarle a ese imperio romano que los tenía aplastados y ellos consideraban que Jesucristo venía entonces para liberarlos de ese imperio. Y de repente, inesperadamente, finalizó.
y de repente Él está colgando en una cruz. El objetivo de la crucifixión era doble. Primero, con la crucifixión lo que se pretendía era transmitir el terror a la comunidad. Al ver a una persona siendo crucificada, el objetivo de aquellos asesinos era justamente el terror para la comunidad y mantener a la comunidad bajo control. Y el segundo objetivo era el olvido del crucificado. Aquel que sería crucificado, que nunca más de él se tenga memoria. Su cuerpo sería tirado en un vertedero. Ahí en un basurero se tiraba el cuerpo de un crucificado y los animales más tarde comerían de un cuerpo que se descompone. Los escritores de aquel tiempo nos cuentan que pasado, pasado los, el tiempo, se tiene tantos registros de crucifixiones, pero no de los crucificados, porque el objetivo era infundir terror e infundir olvido sobre la persona como si nunca hubiera existido. ¿Sabes? Los escritores de la Biblia nos dicen que Nicodemo, que era un fariseo muy conocido en Jerusalén, y que José de Arimatea se pusieron de acuerdo. José de Arimatea, una persona distinguida en la ciudad, ellos hicieron algo. En aquel tiempo, cuando un hombre era crucificado, su cuerpo sería tirado en un basural. Pero si se arreglaba con un dinero, con un centurión, te podían dar el cuerpo para darle una sepultura más digna. José de Arimatea y Nicodemo se saltearon directamente al centurión. Y ellos fueron directo a hablar con el gobernador Pilato. Y le dijeron que les entregue el cuerpo para darle una sepultura digna, así como estaban las cosas después de Jesús ser sepultado. José de Arimatea, Nicodemo, los familiares y los amigos regresarían años después. Irían familiares, y abrirían la tumba, tomarían los huesos y los pondrían en un osario. ¿Saben? Hasta el día de hoy se encuentran esas cajas, esos osarios con las cenizas, cuando se hacen excavaciones arqueológicas alrededor de la zona. Bueno, entonces José de Arimatea y Nicodemo pensaron ellos que Jesús sería el rey de los judíos, pero claramente no estaba en los planes que éste muera en una cruz. Eh, Aunque la esperanza de un Mesías se desvanecía frente a la realidad de la muerte de Jesucristo, ellos consideraron que un buen hombre merecía una sepultura digna y no merecía el destino de un delincuente. Mientras tanto, en Roma, a 2.500 kilómetros de Jerusalén por el mar, a unas 1.500 millas náuticas, eh, Tiberio César, el hombre más poderoso del mundo, ni sabía lo que estaba sucediendo en lo que consideraba un rincón perdido en el Imperio Romano, un área llamada Judea. Saulo de Tarso, el fariseo de fariseos, estaría con sus amigos fariseos celebrando que habían quitado de escena a este molesto rabino que decía llamarse el Cristo y decía que él era el Mesías. Nadie volvería a saber de él. Y Tomás, el discípulo que tiene un apodo desafortunado, Tomás el incrédulo, Tomás huyó de la ciudad, pero no solo.
junto con otros discípulos, seguidores de Jesús, porque la lógica era que si se podían llevar al maestro, más tarde también vendrían por ellos. Mientras tanto, Pedro, Santiago, Juan y algunos otros estaban escondidos en alguna parte de la ciudad de Jerusalén, tratando de averiguar cómo escapar o tratando de entender qué pasaría con sus propias vidas. Pedro consideraba volver al negocio familiar, al negocio de su padre, el de la pesca, y sin duda varios de los discípulos se unirían en la pesca con él. Mateo, pobre Mateo. Mateo no tenía ninguna perspectiva laboral hacia el futuro. Y luego, al otro lado de la ciudad estaban las mujeres. Sí, ahí estaba María, la madre de Jesús, aquella que contempló allá en el fondo su hijo desnudo, siendo maltratado, golpeado y asesinado frente a sus propios ojos. Él estaba junto a un grupo de mujeres reunidas. Madres pueden entender o llegar a dimensionar el dolor de María. Lo que había eran ciudadanos confundidos, ex discípulos asustados, mujeres con el corazón partido, destrozado, la madre del propio Cristo adolorida. Lo que no había en ese momento era cristianos. En los registros bíblicos se describe a los que eran sus discípulos como incrédulos. Nadie, incluida la madre de Jesús, creía que Jesucristo resucitaría, ni que al final tampoco había sido el Mesías esperado. ¿Acaso un Mesías colgaría en una cruz y estaría sepultado, muerto? La realidad es que nadie planeaba mantener viva la esperanza de un movimiento cristiano. Todos iban a volver a sus trabajos antiguos, tratar de mantenerse vivos. ¿Por qué lo intentarían? Aquel en el que pusieron sus esperanzas ahora estaba en una tumba y estaba muerto. Tanto María, su madre, como los discípulos esperaban que el Jesús muerto en la cruz haga lo que hacen los muertos, permanecer así. Ahora, la pieza central del ministerio de Jesucristo, la pieza fundamental del ministerio de Cristo, no era su enseñanza. La fuerza impulsora de ese movimiento de discípulos, seguidores de Jesús, no fue justamente las palabras de Jesús. De hecho, su enseñanza era ofensiva. Amarás a tus enemigos. Orarás por aquellos que te ofenden. Pagarás tus impuestos. Lujuria es igual a adulterio. Pongan la otra mejilla. Perdonen a pesar de todo. ¿Quién haría todo esto? ¿Quién seguiría a Jesús con esas enseñanzas? Jesús no vino a dejarnos un compendio o una colección de ideas, historias cortas o parábolas. No le pidió a la gente que confiara en sus ideas o en sus instrucciones. Instruyó a sus seguidores para que lo siguieran a Él y confiaran en Él más que en sus ideas. De hecho, los evangelios es tan, es tan fascinante cuando uno lee los evangelios. Los evangelios nos muestran que aún Jesucristo afirmando ser más grande que Moisés. Y para nosotros decir esto es, bueno, Jesús más grande que... Pero para los judíos, Moisés nos dio la Torá. No solamente Jesús se proclamaba como más grande que Moisés, sino que más grande que los profetas. Pero los profetas habían sido enviados por el propio Dios. Jesucristo avanzó y llegó a decir que Él era más grande que el templo. Uno más grande que el templo está aquí, Él afirmó. Y la implicación es la siguiente: si Jesús es más grande que el templo, entonces, ¿cuál sería ya el propósito de tener un templo? En una ocasión Jesús miró a sus discípulos y les dijo:
Si ustedes me vieron a mí, han visto al Padre. El punto es que Jesús y los demás eh, que estaban ahí eh, juntos, ahora ya no lo estaban. Y este Jesús estaba en la cruz. Pedro y los demás no siguieron a Jesús por sus enseñanzas. Muchas veces siguieron a Jesús a pesar de sus enseñanzas. Lo siguieron porque llegaron a creer quién era Él. Y cuando hacemos una pausa en este momento, la conclusión entonces es que estaban equivocados. Si ellos creyeron que Él era el Mesías y ahora estaba muerto, entonces humanamente el pensamiento es, ya no hay esperanza. ¿Para qué continuar con esto? El santo de Dios, el Mesías, no puede ser asesinado, en su mente estaba esto, no puede ser asesinado encima por una potencia extranjera. Algo importante que mencionar es que Jesús no era un reformador. Jesucristo no estaba ahí para mejorar una religión, para modificar un poco algo. Jesucristo no estaba para cambiar algo o para mejorar un poco algo. Él no fue ni es un reformador. ¿Se acuerdan la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su respuesta: sobre esta roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. Y saben, la muerte de ustedes, discípulos, incluso la muerte de Jesucristo, no detendría el movimiento que vendría después. Jesucristo estaba formando una nueva comunidad, una nueva familia, estaba edificando la iglesia. Él no vino a modificar, a arreglar, a reformar lo que ya estaba. Algo completamente nuevo. Es por eso que él también habla del nuevo pacto. Ahora, cuando Jesucristo suspiró por última vez allí colgado en la cruz del Calvario, su movimiento también finalizaba. Roma había ganado. Y alrededor de la cruz no había cristianos, no había seguidores, no había iglesia, no había Biblia. Y en este punto de la historia, cuando Jesús murió, todos, incluido, incluida María, su madre, habían dejado de creer. Entonces, volvamos a Nicodemo y José de Arimatea. Prepararon su cuerpo con vestiduras de lino y perfumes, como era la tradición. Queridos, el domingo no había un grupo de cristianos contando 10, 9, 8, 7, 6, esperando la resurrección de Jesucristo. No lo creían. En los evangelios se nos relata que el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar perfumes para el cuerpo. Las mujeres, dice el evangelio, que habían visto que estos dos, Nicodemo y José de Arimatea, habían preparado ya el cuerpo. Eh, Aparentemente no creían que lo prepararon muy bien y lo fueron a preparar de vuelta. Eh, Mamás, ustedes hacen esto. A veces repasan los platos lavados de sus hijos o vuelven a ordenar la ropa que le pidieron que guarden en el placar. Las mujeres se van con estos perfumes porque asumen, es domingo, que Jesús sigue muerto, sin cristianos. Hay un gobernador romano aliviado. La Pascua siempre era una oportunidad para agitar el patriotismo judío. Y las posibles revueltas violentas fueron aplacadas. Ahora se habían hecho del problema de ese rabino que inquietaba y levantaba a la sociedad.
El gobernador romano estaba aliviado, los galileos estaban tristes. El imperio y el templo habían conspirado hasta ese momento con éxito, evitando potencialmente una revuelta violenta en aquel momento. Entonces, crisis evitada y ahora todo volvería a la normalidad. ¿Podemos ver la película? ¿Podemos imaginarnos esa situación? Bueno, ponga una pausa y quiero que avancemos 350 años. Es el día 27 de febrero del año 380. ¿Saben qué ocurrió? El emperador romano Teodosio emite emite un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, aprobando una ley. ¿Saben qué decía esa ley? Ahora el cristianismo es la religión oficial de Roma. Y no solo eso, ahora hay recursos financieros para la religión oficial, que es el cristianismo, y es retirado completamente todos los recursos financieros que había para las religiones paganas. El dinero que era destinado al panteón de los dioses, ahora completamente era destinado a la religión oficial, el cristianismo. Jesucristo no había puesto ni un pie en Roma, no conocía Roma. Y atendé estas dos situaciones. Lo que sucedió después de la crucifixión de Jesús. Una victoria de Roma, ya que crucificaron a la figura del principal de este movimiento incipiente judío y lo hicieron encima con ayuda de su propio pueblo. Y luego Roma considera a ese mismo rabino un Dios, y no solamente un Dios, el único Dios. Ahora quiero que avancemos hacia el presente, hacia el hoy. Avancemos al presente, hacia el hoy. Hoy no está el Imperio Romano, pero en la ciudad de Roma hay cruces por todos lados. La cruz ya no es un símbolo de la muerte violenta del imperio, castigando a los criminales más viles. Ahora la cruz representa una sola muerte, la muerte de Cristo, la crucifixión de Jesús de Nazaret. Hoy, a más de 2000 kilómetros por mar de Roma, si volvemos a Jerusalén, en Jerusalén en estos días y todos los días, vemos, ¿qué es lo que vemos? Miles y miles de personas llamándose cristianos, haciendo procesiones, conociendo los lugares que alguna vez Jesucristo caminó, aquel rabino Galileo. Y si eso es lo que sabías y coincides, que es indiscutiblemente un hecho histórico, Jesús atrapado, crucificado, juzgado, crucificado y sepultado, y ahora saltamos hasta el día de hoy, adorado en todo el mundo, es una realidad histórica. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó para provocar todo esto? ¿Cómo es que de crucificado por el imperio en complot con los líderes judíos pase a ser el Dios de Roma?
¿Qué sucedió? Para que el Galileo, silenciado y crucificado y sepultado, hoy sea adorado en el mundo entero. Lo que pasó se registra en la Biblia. Mateo estaba allí. Marcos recibió la información de Pedro. Lucas investigó todo en gran detalle y Santiago, el hermano de Jesús, era parte de los eventos. Y el apóstol Pablo, quien se había embarcado en la misión de eliminar a la iglesia, ahora escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió? Juan nos lo cuenta y permitime que yo te lo lea. El primer día de la semana, escribe Juan, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, o sea, el domingo a la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Me gusta cómo Juan se llama a sí mismo. Que quede registrado ahí. Y les dijo: María, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se refiere al cuerpo. ¿Dónde pusieron el cuerpo? El Evangelio de Marcos añade algunos detalles que nos sirven para esta historia. Dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias, especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Vamos a ir a hacer bien lo que estos muchachos habrán hecho así, con buenas intenciones, pero vamos a hacerlo como corresponde ahora. El cuerpo de Jesús necesita ser puesto con una sepultura digna. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro e iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ustedes encuentran en estos relatos alguno de todos que se mantuvo fiel, que creyó a Jesús y que sabía que pronto iba a resucitar y que les decía a los demás discípulos: no se pongan con temor, no se acuerdan que Jesús dijo que resucitaría, Él va a resucitar. Todos estaban pensando en volver a sus propias tareas porque ya estaban decepcionados. Y las mujeres no eran diferentes. ¿Quién podría quitar la piedra? Pues la piedra era muy grande. En el Evangelio de Lucas se nos dice: pero a los discípulos el relato de las mujeres les pareció una tontería, así que no les creyeron. Se han llevado al cuerpo del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Este es Juan, el que habla de sí mismo como el otro discípulo o el discípulo amado. Y dice que Pedro y el otro discípulo se fueron entonces al sepulcro y ambos fueron corriendo. ¿Saben lo que me parece? Que ellos se fueron caminando inicialmente. Y esto es una imaginación mía. Ellos le dijeron a las mujeres que era una tontería lo que estaban diciendo. Ellos no creían, lo dice el texto, que Jesús había resucitado. Ellos van a cerciorarse de lo que pasó para confirmar su hipótesis. Y m me imagino como que ellos empezaron a caminar y a hablar, y a hablar. Y mientras que caminaban,
Empiezan uno al otro a caminar y de repente la caminata se hace más rápida y se hace más rápida y se hace más rápida y empiezan a correr. Dice que ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Me encanta Juan queriendo que esto lo recuerden todas las generaciones de la historia, que él era el amado de Jesús y que era un gran atleta. Corrió más rápido, dice, y llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Él metió la cabeza y miró y estaba todo ordenadito. No había un escenario de caos, no había un escenario de saqueo, de que habían robado. Todo estaba bien doblado. Tras él llegó Simón Pedro. De vuelta dice que fue detrás de él que llegó. Y entró en el sepulcro. Esto es bien de Pedro. Directo se fue al sepulcro. Y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. No es que entró después porque llegó tarde, él llegó primero. Y dice el texto, vio y creyó. Vio y creyó. Luego conocemos por el relato bíblico que Jesús se aparece a los discípulos, encontramos bien el registro. Inmediatamente los discípulos, cuando se encuentran con el Cristo crucificado, renuevan su compromiso con Cristo y con la misión. Inmediatamente al verlo a Cristo, al tener la experiencia de la presencia de Cristo frente a ellos, renuevan aquello que habían tirado pensando que volverían a las redes. Ahora vuelven. Ahora sí tenemos discípulos nuevamente. Ahora tenía sentido todo lo que Jesús había enseñado. ¿Se acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No se trataba de una idea, se trataba de una persona. No se trataba de un dogma, se trataba de Cristo mismo. Él no le estaba explicando qué era la muerte, él estaba explicando que él mismo era el vencedor de la muerte. Lo tenían enfrente de él. Había sucedido. De repente los puntos se conectan y todo tiene sentido. Nos recordamos aquello que nos había enseñado el rey Mesías, el rey que vino a dar su vida en rescate por muchos, el rey que toma nuestro lugar en la cruz para darnos paz para con Dios, el rey que vino a morir por sus súbditos y no le pide a sus súbditos que mueran por él. Es él el que muere por los súbditos. Todas las enseñanzas en aquel momento comienzan a tener sentido. La resurrección de Jesucristo no es una historia bíblica, es la historia bíblica. La resurrección de Jesucristo da sentido a la crucifixión de Jesucristo. Sin resurrección, ¿para qué queremos tener el relato de un crucificado? La resurrección de Jesucristo no es una historia bíblica. La resurrección de Jesucristo es la historia bíblica, que no solamente responde a la pregunta, ¿cómo puede ser que el rabino crucificado en complot del Imperio Romano con los religiosos, silenciado y sepultado, pase a ser 350 después el Dios del Imperio Romano, que el propio imperio había asesinado antes? Y miles de años después, hoy, adorado en un día como hoy, en el mundo entero por miles de personas. ¿Cómo es posible que un sepultado y ahora tenemos todo esto? Porque en el medio está lo que hoy celebramos.
La resurrección de Jesucristo. Es lo único que puede explicar que sobreviva un movimiento de un puñado de débiles y temerosos seguidores de Jesús, que ante la realidad de la muerte de aquel con el que habían estado 2, 3 años y más, ahora se escondían porque tenían miedo que pasaría en su vida. Y ninguno de ellos fue el héroe de la fe, sino que no creyeron, y el relato bíblico los describe, se describen a sí mismos como personas que no creyeron. Lo que había sucedido es lo que sucede al tercer día. La resurrección de Jesús responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Sepultado? ¿Adorado? ¿Qué sucedió? La resurrección de Jesucristo responde a ese misterio, pero no solamente responde a la pregunta del misterio de qué sucedió, de sepultado a adorado a nivel mundial, sino que responde también a la pregunta personal, a tu pregunta, a mi pregunta personal, a tu pregunta personal. ¿Cuál es la relación que Dios tiene con la humanidad? ¿Cómo estamos hoy en relación con Dios? La resurrección de Jesucristo responde a esa pregunta personal. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué siente Dios por mí? Eso es lo que responde la resurrección de Jesucristo. No solo le da sentido a la crucifixión, sino que también le da sentido a todo lo que Jesucristo había enseñado. Y los discípulos habían creído en la resurrección de Jesucristo. Y la intención de Jesucristo desde el inicio había sido morir en una cruz para que podamos nosotros vivir. Y su resurrección significa que Él es lo que dijo ser. Es por eso que les dije que los discípulos no seguían a Jesús por lo que enseñó, sino por lo que Él era. Y la resurrección confirma cada palabra de Jesucristo. Él es un rey como ningún otro. El reino del revés, donde el justo muere por los injustos. Y hoy lo que responde a la pregunta de ¿qué piensa Dios de mí? Es lo que Juan, ya mayor, escribiría en uno de los textos que podríamos decir es el más conocido de toda la historia. Porque de tal manera, ¿cómo la, cómo la resurrección responde a la pregunta, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo la resurrección responde al misterio de qué, en qué situación estoy en referencia a Dios? La resurrección responde a eso. Es por eso que está escrito, y Juan lo pone, que de tal manera amó Dios al mundo, que hace lo que hacen las personas que aman, dan. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga todo aquel que deposite su confianza en Él, todo aquel que deposite su futuro en Él, todo aquel que deposite su vida en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la resurrección de Jesús la que responde. ¿Qué siente Dios por mí?
amor. Y quizás algunos hemos crecido en un contexto de enseñanza en el que nos sentimos condenados por la iglesia y por Dios. Juan diría, no sé de dónde sacaste esa idea, pero, eh, lo voy a dejar escrito. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Los corazones de los discípulos fueron encendidos por la presencia del Cristo resucitado. La idea de volver a las redes, de escapar de la ciudad, de vivir como ratas escondidas, con temor a tener el mismo fin que tuvo su maestro, se disipó completamente cuando frente a ellos se apareció el Cristo resucitado. Y el dolor del viernes y el silencio del sábado fue silenciado con el amanecer del domingo. Y aquellos que habían dejado de creer comprometieron sus vidas y muchos de ellos murieron por su Cristo amoroso. ¿Cómo no seguirte, Jesús? ¿Cómo no abandonar mis planes? Si estaba perdido, en peligro, desahuciado, me has ofrecido una vida, una esperanza. Has rescatado mi vida. ¿Cómo no alabarte y cantarte en este día? ¿Cómo no reconocer que eres el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Cómo me atreví a poner otras cosas como más importantes que Jesús? ¿Cómo me perdí en mis ideas y fui envanecido en mis pensamientos cuando tenía la cruz y la resurrección? Este es el Cristo, este es el Rey, un Rey como ningún otro.